Capítulo 3. Al día siguiente, después de clases. Para poder obtener los documentos necesarios para su presentación, Tatsuya se dirigió a la biblioteca. En realidad quería concentrarse en el análisis del espécimen, la reliquia de clase Magatama, pero tampoco podía hacer el mínimo esfuerzo, en la asistencia, para los preparativos de la competición de tesis. A pesar de su nombre, la biblioteca ya había sido completamente digitalizada, con los verdaderos tomos de papel convirtiéndose en la vasta minoría. Además, una porción significativa de materiales podía ser encontrada en línea, así que no había necesidad en particular como para visitar la biblioteca, excepto que los materiales requeridos por el equipo de tesis pertenecían a los archivos restringidos que no podían ser extraídos del lugar. Buscando un puesto libre en lo profundo del área de lectura, Tatsuya accidentalmente se encontró con un rostro familiar. Ara, Tatsuya-kun. Saegusa-senpai, ¿está en medio de su estudio de primavera? La última vez que se encontró con Mayumi fue hace aproximadamente una semana, así que muy difícilmente podía decir algo como tanto tiempo sin verla. Frente a la respuesta instantánea de Tatsuya, aunque Mayumi había esperado la pregunta, aún así hizo un puchero de molestia. ¿Sabes, Tatsuya-kun? Soy una estudiante de tercer año después de todo. Eso lo sé. Tatsuya quedó desconcertado por esta aseveración perfectamente obvia que fue pronunciada con gravedad. La primera cosa que viene a la mente de los estudiantes de tercer año son los exámenes de admisión a la universidad, ¿correcto? ¿Cómo es que nunca consideraste que necesitaba prepararme para los exámenes? ¿Me ves así de despreocupada? Las palabras de Mayumi solo sirvieron para confundir aún más a Tatsuya. Saegusa-senpai, ¿no recibió la recomendación? Excelentes calificaciones, servicio como la presidenta del consejo estudiantil, renombrada por su participación y muchas victorias en competiciones mágicas. Si no fue recomendada, entonces ¿quién más podría calificar para una recomendación? Aún así, la respuesta de Mayumi superó las expectativas de Tatsuya. ¿Ah? ¿No lo sabías, Tatsuya-kun? Rechacé la recomendación. Es una tradición no escrita que los miembros del consejo estudiantil declinen la recomendación. Es la primera vez que escucho eso. Todos los años, cada escuela recomienda a 10 estudiantes a la Universidad de Magia, así fue decidido. Comparada con otras escuelas, la nuestra tiene un porcentaje más alto de estudiantes en tomar los exámenes de admisión, así que para utilizar más eficientemente el sistema de recomendaciones, esta es la forma que hemos decidido seguir respecto al tema. En otras palabras, dejamos que los estudiantes en el límite de recibirlas tengan la mayor prioridad para las recomendaciones, ¿entendí bien? Eso podría ser un poco rudo, pero, así es básicamente. Eso en cierto nivel tenía sentido, pero seguía sintiendo que había algo mal con este sistema. A pesar de que estos pensamientos deambularan por la cabeza de Tatsuya, decidió dejar el tema luego de ver a Mayumi sentada ahí sin preocupación en su rostro. Al ver titubear a Tatsuya, Mayumi inclinó la cabeza a un lado con un antes de que su atención fuese dirigida a otra parte. Hablando de ello, ¿por qué Tatsuya-kun está aquí? Tatsuya se ofendió levemente por el tono de sorpresa de Mayumi, al menos él frecuentaba la biblioteca mucho más seguido que ella, sin embargo, no había necesidad de hacer hincapié en ese punto. Estoy aquí para reunir materiales para la competición de tesis. Ah, es verdad, fuiste elegido para ayudar a Rin-chan. Ayudar, Ese debe ser el caso desde la perspectiva de otra persona, pensó Tatsuya. Aunque esta también era una actividad de grupo, a diferencia de Monolith Code con la opción de mostrar por completo los talentos individuales, no había forma de identificar la contribución individual en la tesis en sí. No era muy extraño creer que todos, aparte del conferencista principal, fueran solo asistentes. Estar ahí de pie hablando va a molestar a los demás. Vamos, entra. Mientras decía esto, Mayumi señaló el cubículo de lectura del que acababa de salir. ¿No está usándolo? A pesar del hecho de que retomar el cubículo después de devolverlo fuera contra las reglas, no era como si pudiera estar simplemente de pie afuera de la puerta. Tatsuya asintió sin mayor vacilación. El cubículo de lectura fue diseñado originalmente para un solo usuario, mientras que 2 cabrían un poco apretados, y 3 estaba fuera de cuestión. Aun si Mayumi perteneciera a la categoría de pequeña en su género, la estatura física de Tatsuya sin duda estaba por encima del promedio entre sus compañeros de primer año. A pesar de no ser particularmente corpulento, sus hombros anchos seguían abarcando un considerable espacio al sentarse. De ahí que Tatsuya se sentara cerca del extremo del asiento hombro a hombro con Mayumi, quien tomó un banco de reserva.
Estaba solo en un espacio diminuto con una hermosa jovencita. Sin embargo, incluso bajo esas condiciones, Tatsuya no estaba ni excitado ni intranquilo. Debido a experiencias pasadas, ya había aprendido a manejar a Mayumi. En cuanto a su orgullo como mujer hermosa, bueno, la belleza es algo que depende de quien la aprecie. Ante el manejo ágil del terminal por parte de Tatsuya, a pesar de su cercanía sin importarle nada más, Mayumi no se puso ansiosa o mostró una expresión desilusionada. En realidad continuó con su conversación interrumpida de forma completamente despreocupada. Sé que es un poco repentino para Tatsuya-kun, pero, que tengas buena suerte. Es verdad, fue un poco repentino. Tatsuya quedó un poco desarmado ante las palabras aparentemente naturales de Mayumi que salieron sin previo aviso, pero una vez que conectó dichas palabras con su conversación anterior, afortunadamente fue capaz de evitar preguntar, ¿por qué? Pero eso no es algo de lo que debería preocuparse Saegusa-senpai, ¿correcto? Respondió descuidadamente mientras sus ojos estaban enfocados en la pantalla. Podría ser cierto. Aún así, este tema es más importante para Rin-chan que ganar el primer lugar en la competición de tesis. Ahora que lo menciona, ¿le pidió Senpai que ayudase como sustituta? Ese definitivamente es un tema que no puedo manejar. Además, no soy de mucha ayuda con magia sostenida con procesos complejos. La pregunta y la respuesta dadas no calzaban del todo, pero Suzune probablemente estaba muy consciente de las áreas en las que era buena Mayumi, de ahí que eliminara su nombre del listado de reemplazos, se explicó a sí mismo Tatsuya. Es desafortunado. Rin-chan me ha ayudado bastante, pero ahora no puedo darle una mano. No estaba seguro si murmuraba para sí misma o hacia él. Aunque pensó confortar a Mayumi, quien tenía una expresión afligida en el rostro, a la final eligió continuar con la búsqueda de información. Así que realmente espero que Tatsuya-kun dé lo mejor de sí, ya que definitivamente proveerá una ayuda poderosa para Rin-chan. ¿Y Chiara-senpai tiene algún pensamiento en particular respecto a este tema? Preguntó Tatsuya más por curiosidad que porque estuviera motivado por sus ánimos. En cierto nivel, es el primer paso para realizar el sueño de Rin-chan. Tatsuya no ahondó más en las inconsistentes palabras de Mayumi. Aun si Suzune tuviese un sueño, de seguro no tendría nada que ver con él. Dejando de lado los pensamientos de Tatsuya respecto al tema, Mayumi no se detuvo ahí. Elevar el estatus social de los magos. No aspira a cambiar su posición social a través de la presión política, sino de la necesidad económica. Al convertir la magia en un aspecto irreemplazable en la economía, los magos serían verdaderamente libres de su destino como armas humanoides. De acuerdo a Rin-chan, el reactor de fusión termonuclear de secuencia mágica tipo control gravitacional sostenido es el paso clave hacia esta meta. Esta tesis precisamente es el primer paso para dicho propósito. Tatsuya no pudo evitar más que voltear la cabeza ante esto. Bajo sus ojos completamente abiertos, incluso Mayumi se replegó un poco. ¿Qué ocurre? Eso es increíble. Nunca pensé que Chiara-senpai estuviera pensando exactamente lo mismo. ¿Tatsuya-kun también? Con toda honestidad, Suzune y Tatsuya no podían llevarse el crédito por la idea de usar la utilidad económica para elevar el estatus social de los magos. A pesar del bajo número de simpatizantes, esta noción ya había circulado por al menos unos 20 años. El único detalle es que hasta la fecha no hubo señales de éxito. Actualmente, el uso principal para los magos seguía siendo estrictamente militar. Con la situación global estabilizándose gradualmente, la movilización práctica de armamento había disminuido también. Aún así, innovaciones para los magos, y no del tipo mágico, seguían siendo dominados por propósitos militares en un 90%. Y al ritmo actual, todo esto aún tenía que cambiar. La sobrecogedora mayoría de magia para propósitos domésticos podría ser reemplazada por máquinas. Control de temperatura y aceleración física no podían compararse con el mismo efecto espléndido de la magia, pero si se restringían al nivel de consumo público, entonces la tecnología no mágica podía seguir siendo viable. No había necesidad de usar magia. Ni los autómatas avanzados necesitaban ser reemplazados por magos. La magia no era requerida para su operación u organización. Hasta el momento, ningún resultado que pudiera ser obtenido solo con magia había suplantado la versatilidad de la ciencia moderna, así que usar ventajas económicas para liberar a los magos seguían siendo palabras sin fundamento por parte de los idealistas. Por otra parte, el concepto de los reactores de fusión termonuclear con secuencia mágica tipo control gravitacional sostenido tampoco se originó en el grupo de Tatsuya.
En este aspecto, la investigación había empezado 50 años atrás para usar magia para actualizar los reactores de fusión termonuclear. Sin embargo, esta investigación ya había sido olvidada en estos tiempos. Después de juzgar que la activación repetida de magia tipo control gravitacional para mantener un reactor de fusión termonuclear calificaba como uno de los 3 grandes rompecabezas de la magia gravitacional, países más desarrollados ya habían empezado a utilizar energía solar para suplir sus problemas de energía, así que actualmente no había señales de carencia energética. Aquellos que ponían sus esperanzas en usar los reactores termonucleares con secuencia mágica tipo control gravitacional sostenido para elevar la posición social de los magos prácticamente se habían extinto en la segunda mitad del siglo XXI. No puedo creer que haya encontrado a alguien que compartiese estas creencias tan radicales. Al ver a Tatsuya con una expresión de admiración en lugar de shock, Mayumi lo observó fijamente por alguna razón desconocida. ¡Qué maravilloso! Así que compartes los mismos intereses que Rinchan. No solo sus ojos, incluso su tono era punzante. Ah, no, difícilmente pensaría que es una cuestión de que Ichiara-senpai y yo compartiésemos los mismos intereses o no. Nuestra metodología es completamente diferente. ¿Por qué está tan molesta? Pensó Tatsuya mientras respondía como alguien creando una excusa de la nada. Pero el concepto es el mismo, ¿verdad? Tatsuya-kun, en realidad Rin-chan es más de tu tipo, ¿eh? Ah. Incluso con una jovencita tan atractiva a tu lado, ni siquiera muestras señales de intentar algo. Bueno, One-san lamenta tener una figura tan adolescente. ¿De qué está hablando esta persona? Esos eran los exactos pensamientos de Tatsuya. Hablando de ello, incluso si compartiesen el mismo tema, difícilmente estaba garantizado que fueran compañeros y lo más probable es que fueran oponentes. A pesar de su figura pequeña, Mayumi no se jactaba de tener un físico adolescente en absoluto, era más parecido a una figura intrigante llena de encanto maduro. Habían demasiados malentendidos que demandaban su inmediata atención, pero Tatsuya no sabía por dónde empezar. No tengo tendencias exhibicionistas. Nunca haría algo a una mujer frente a todas estas cámaras aquí. Tatsuya estaba muy ofuscado. La primera respuesta que vino a su mente después de toda la confusión no pareció haber tenido mucho sentido. ¿Eh? Ante las palabras aparentemente profundas, pero realmente descuidadas por parte de Tatsuya, Mayumi empezó a estar inquieta en su lugar y sus ojos empezaron a mirar a todas partes. Bueno, entonces, ¿qué tal si no hubiese ninguna cámara o persona aquí? Digamos que, por ejemplo, estuviésemos solo los dos en un cuarto de hotel. Si se tratase de una invitación de senpai para cenar, entonces con gusto me lo serviría sin dudarlo. Con un traqueteo, Mayumi saltó de su banco, sonrojándose extremadamente y presionándose contra la pared para alejarse de Tatsuya tanto como fuera posible en el espacio angosto. Al ver esto Tatsuya de repente se dio cuenta de la doble intención de sus palabras. Aún así, decir algo más sería cavar aún más su propia tumba, así que lo tomó como una señal afortunada de que se detuviera ahí. Apartó su mirada de Mayumi y se concentró en reunir la información necesaria para el proyecto. Por otra parte, Mayumi, quien debió haberse sentido amenazada por la respuesta de Tatsuya, eligió quedarse en el cubículo de lectura por alguna razón misteriosa. Nota. Aquí Tatsuya dice, que es algo así como con gusto aceptaría, la comida, sin dudarlo / sin reservas. Gochishou significa, invitación a comer festín, etc. En la tarde de hace 3 días la tesis fue completada, Tatsuya repasaba números en su estación de trabajo privada cuando notó que el servidor de la casa estaba bajo ataque. Se trataba de ataques simultáneos desde varios canales, lo que quería decir que este intento de hackeo no era hecho por un amateur. Era hecho por especialistas en explotar los datos de plataforma. Nota. Aquí se refiere a lo que se conoce como data mining, un proceso y subcampo en ciencia computacional cuyo objetivo es extraer información de un conjunto de datos y transformarlos en algo entendible para posterior uso. Había una alta posibilidad de que no fuese casualidad, sino un ataque en particular a la dirección de red de esta casa. Sin importar cuántas veces fueran repelidos, continuaban insistiendo. Un grupo con determinación ciertamente. Parece que tendremos que cambiar a otra dirección de red, gruñó Tatsuya para sí mismo a la vez que suspiraba mientras activaba el programa de rastreo. Durante el receso de almuerzo al día siguiente, Tatsuya fue hacia el salón de consejería. Su objetivo obviamente era Haruka. Por supuesto, el tema de esta conversación no era algo trivial como preocupaciones o fantasías adolescentes.
Desafortunadamente, el enlace fue cortado a mitad de ello. De ahí que la fuente del ataque no fuese descubierta. Haruka no hizo nada por ocultar sus pocas ganas de ayudar, más parecido a mostrarlo por completo, a pesar del hecho de que no era la actitud que una consejera debería mostrar. Sin embargo, después de tomar en cuenta que los asuntos de Tatsuya no tenían que ver con consejería y el historial entre ambos, difícilmente podría culpársele. ¿Y entonces? Lo diré de antemano, no soy capaz de rastrearlos por la red. Al escuchar esa voz bastante exasperada, Tatsuya casi estalla en carcajadas. Aún así, hacerlo definitivamente aumentaría su ira, así que se aseguró de no mostrarlo en su rostro. Naturalmente, estoy consciente de las fortalezas de Sensei, y no planeo aventurarme en un territorio tan problemático. ¿Entonces qué quieres? Una expresión de preocupación cruzó el rostro de Haruka. Siempre que Tatsuya parecía a punto de ir directo a una conversación seria, tenía que sospechar que tenía algún motivo oculto bajo la manga. Esa era una lección que ya había aprendido. Con respecto a organizaciones que recientemente han estado traficando inteligencia mágica, ¿podría explicarlo dentro de su campo de operaciones? Al ver a Tatsuya adoptar una sonrisa amistosa con una actitud tranquilizante, Haruka frunció el ceño con desagrado. Esto, Shiba-kun. Sabes que tengo que mantener confidencialidad, ¿correcto? Naturalmente. La boca de Haruka formó una letra, y luego se detuvo. Probablemente quiso decir eres un ladino y, pensó Tatsuya. En cuanto a por qué, fue algo que él mismo pensó. Habiendo dicho eso, no es como si ese comentario fuera a herirlo. Desde el final del pasado mes a los primeros días de este, varios inmigrantes ilegales lograron infiltrarse en Yokohama y sus alrededores. En un tono en el que uno casi podía oírle suspirar, Haruka empezó de nuevo. Una vez que uno es cautivado por una dulce tentación, escapar de sus garras se volvía difícil. Para personas trabajando en el campo de inteligencia, esta era una de las lecciones más básicas. No pudo creer que haya caído en ello. El corazón de Haruka estaba lleno de arrepentimiento. A pesar de tener a la policía de estado y la guardia costera con esfuerzos combinados, no pudieron detener eso. Al mismo tiempo, Maximilian y Rosen sufrieron robos. Maximilian y Rosen se encuentran en lo más alto de la producción global de CAD. En otras palabras, su meta apuntaba hacia instalaciones de producción para dispositivos mágicos. Muy difícil pensar que se trate de pura coincidencia. En estos momentos no hay confirmación de que haya sido hecho por el mismo grupo. Shiba-kun, te aconsejo que evites enviar la tesis por la red y mejor lleva una copia en formato físico. Solo sus últimas palabras fueron dichas con algo de sinceridad. Haruka desvió la mirada a su escritorio mientras Tatsuya buscaba verificar sus intenciones. Esa era una señal de que no quería continuar con la conversación. Tatsuya sabía que era mejor no presionar. Después de clases en el cuartel general del Comité de la Moral Pública, Tatsuya le transmitía los eventos de la noche anterior a Isori. ¿Entonces no hubo pérdidas? En realidad no pasó nada. Tatsuya levantó la mano para detener a Isori, quien había empezado a preocuparse, mientras sonreía mordazmente negando con la cabeza. Isori era alguien que podía transformarse instantáneamente en una jovencita neutral y hermosa con solo cambiarse el uniforme, así que el que se acercase innecesariamente seguía siendo una experiencia incómoda. Por supuesto, ya que estas opiniones no podían ser expresadas, tenía que asegurarse de no echarse hacia atrás de forma inconsciente. Comparado con eso, ocurrió algo en su residencia, Isori-senpai. Isori empezó a fruncir el ceño antes y a pronunciar con voz baja. ¿Te refieres a que la meta de los hackers era? Su voz suave extrañamente contenía un toque de encanto femenino. Los rumores decían que el sujeto en cuestión había caído una vez en la desesperación por el pequeño número de amigos varones, pero aparentemente no se debía a que no lo apreciaran, sino que mantenían un brazo de distancia de él por alguna razón. Contrario a lo que decía, estos pensamientos atravesaban la mente de Tatsuya. Dado el modus operandi de los hackers, su objetivo es probablemente los archivos de investigación asociados con la tesis de magia. Basados en el tiempo, no podemos descartar que esté relacionado con la competición en sí. En realidad, basados en el tiempo, otra razón más requería mayor prioridad, pero esa información era demasiado sensible para que él fuera tan abierto respecto a ella. Además, ser prudente no hacía daño a nadie. Las palabras de Tatsuya provocaron que Isori juntase las cejas, mostrando una expresión de estar pensando si había alguna premonición esperando por ellos en ese camino. Ahora mismo, no hay más pistas. Aún así, creo que deberíamos informar a Ichiara-senpai sobre lo ocurrido.
Tienes razón. Tatsuya pensó en hacer eso desde un principio, así que asintió de inmediato ante la propuesta de Isori. Kei, perdón por la demora. Una voz alegre que terminó con un trino interrumpió su conversación. Sin tener que decirlo, la persona que se sentó al lado de Isori de forma entusiasmada sin esperar una respuesta, y colgándose de su brazo antes de empezar a coquetear con él, era Kanon. Tatsuya-kun, tanto tiempo sin verte. Con una sonrisa mordaz que decía ¿qué voy a hacer con ella? Mari también llegó y saludó a Tatsuya. Mientras se preguntaba si 10 días constituían un tanto tiempo sin verte, después de considerar que solían encontrarse todos los días de escuela hasta el mes pasado, daba la impresión de que no se habían visto por algún tiempo. Ciertamente. Tanto tiempo sin verla. Tatsuya se levantó y le ofreció su asiento a Mari. Oh, gracias. Mari no se molestó en declinar la oferta y se sentó con una sonrisa. Como siempre, seguía siendo una mujer vibrante y hermosa, pensó Tatsuya mientras decía con gusto. Y tomaba otra silla para sentarse junto a ella. Entonces, Tatsuya-kun, ¿cómo está manejando Kanon sus nuevas responsabilidades? Y Mari soltó la bomba rápidamente. Bueno, que la antigua jefa preguntase sobre la efectividad de la jefa actual seguía siendo de esperar, pero si ella e Isori estaban presentes, este tema de conversación se volvería un poco incómodo. Mari-san. De nuevo, la vista de Kanon entrando en pánico iluminó rápidamente el razonamiento detrás de aquella cuestión. Una relación senpai-kawaii muy agradable, ¿no es así? Ya que no hacemos patrullaje juntos, no estoy familiarizado con los detalles, pero dado el potencial hilarante, Tatsuya decidió seguir con el acto. Es muy organizada y se especializa en desechar basura innecesaria. A veces, parece que es demasiado resuelta en hacerlo. Tatsuya terminó de hablar con una expresión perfectamente seria y un tono sin inflexiones de voz o algo parecido, haciendo que Mari y Kanon se moviesen inquietas en sus asientos. Mari lo hizo porque estaba muy consciente de sus propias deficiencias en habilidades organizacionales, mientras que Kanon reflexionaba en las varias veces que desechó algo que no debería haberlo hecho viéndose forzada a recuperarlo. Los comentarios de Tatsuya no estaban dirigidos solo a Kanon, ya que Mari también leyó entre líneas sus palabras, pero Isori estaba completamente perdido. Detectó una solemnidad aparente, pero aún así le hizo un amable recordatorio a Kanon. A pesar de las palabras de Shiba-kun, no tiene Kanon muchas cosas buenas a su favor también. Confiar en mí es una cosa, pero todo lo demás le ha sido encargado a Shiba-kun. Porque no soy buena en esas cosas. Soy una firme creyente de la división de trabajo. Su rabieta y comportamiento coqueto diferían un mundo completo de su actitud usualmente, siempre que Isori no se encontrase cerca, feroz. Al ver esto, Tatsuya y Mari rieron bajito con ironía. Bien, podemos hablar de todo lo demás en otro momento. Ya es suficiente de eso, pensó Tatsuya dando vuelta a la página mientras urgía a Mari a ir directo al grano. Sí, vamos a dejar eso. En realidad, vine para discutir sobre la seguridad para la competición de tesis. ¿Seguridad? ¿Está el comité de la moral pública a cargo? Así es. Tener estudiantes sirviendo como seguridad para actividades extracurriculares era extraño por decirlo menos, pero Tatsuya parecía ser el único incómodo. Probablemente se debía a que este era el caso todos los años. Aunque somos llamados seguridad, en realidad no proveemos guardias para el sitio en sí. La Asociación de Magia delegará especialistas para ese propósito. En lugar de esquivar la pregunta, Mari proveyó una explicación antes de que la pregunta pudiese ser hecha. El tema que quiero discutir es sobre los guardaespaldas para los miembros del equipo así como los guardias para vigilar el reporte de materiales y material. Después de todo, la competición de tesis contiene información restringida que podría no ser publicada para personal no relacionado con la Universidad de Magia. Esto es de conocimiento público. Debido a ello, los participantes para la competición de tesis a menudo son blanco de espías industriales. Tatsuya estaba un poco sorprendido por este tema extrañamente apropiado. Aunque caía dentro de sus predicciones, seguía sin poder contener su asombro. ¿Así como irrumpir en los servidores de un hogar? No, esto es a nivel de preparatoria después de todo. A pesar de llamarlos espías, solo son un grupo de aprovechados tratando de obtener algo de dinero de este evento. No hay precedentes de alguien hackeando o robando información. Eso tenía perfecto sentido, pensó Tatsuya mientras escuchaba la respuesta de Mari. En la era moderna, la intrusión en la red era una grave felonía. Robar información a través de la red garantizaba un fuerte castigo mayor que el robo normal, y pertenecía a la misma categoría que el homicidio.
Al mismo tiempo, la protección de la red también había mejorado sustancialmente, haciendo de esto una aventura improductiva para criminales profesionales. Entonces los hackers de la noche anterior eran ciertamente de... Mientras Tatsuya se perdía en sus pensamientos, las palabras de Mari seguían con el hilo de la conversación. Ciertamente, deberíamos decir que se requiere seguridad para prevenir robo. 4 años atrás, hubo un precedente donde uno de los oradores fue atacado mientras iba de camino. Después de eso, cada escuela designa guardias para acompañar al personal clave en las semanas próximas al evento. Afortunadamente, Tatsuya fue capaz de concentrarse a tiempo antes de que la conversación terminase. Por supuesto, nuestra escuela también sigue esta práctica todos los años. Los guardias son electos del Comité de la Moral Pública y del Grupo de Administración de Clubs, aunque cada uno elegirá a alguien del comité. Yo seré responsable por Kei. Por supuesto. Kanon interrumpió. Una reacción bastante impresionante, pensó Tatsuya, pero esta vez no mostró una sonrisa mordaz o estalló en risas. Bueno, parece que Isori no tiene problema, así que iremos con eso. Por supuesto, ello incluye un asistente. Kanon, no vayas a apartar a tus compañeros de trabajo, ¿está bien? Hey. Nadie va a hacer algo como eso. No soy tan infantil. Al ver ese puchero y esas mejillas infladas, las palabras de Kanon de no soy tan infantil era un poco difíciles de aceptar como tal, pero 3 cálidas miradas eligieron pasar por alto esas palabras. Ichiara decidió tomar a Hattori y Kiriara como sus guardias. El mismísimo líder de grupo, ¿eh? ¿Pensaste que Hattori no podía siquiera ver a Ichiara a los ojos? Respondió Mari ante la pregunta de Tatsuya, pronunciada de manera insulsa, con una sonrisa maliciosa. Lo que sigue. ¿Qué vamos a hacer contigo? No es necesario. Mari mantuvo una sonrisa maliciosa mientras hablaba, ante lo cual Tatsuya respondió de inmediato con una negativa. Eso también es cierto. De igual forma, Mari no tenía intenciones de convencer a Tatsuya de lo contrario. No tiene sentido rodearte de guardias, ya que habría mayor probabilidad de que se metan en tu camino. Comprendo, así que se lo comunicaré a Hattori. Frente a la respuesta de Mari, Tatsuya finalmente hizo una pregunta. Hablando de ello, ¿por qué está Watanabe-senpai aquí? No había motivo en particular detrás de esta pregunta. Tatsuya tenía curiosidad de por qué la actual jefa Kanon no estaba coordinando esto, sino la anterior jefa Mari entre el Comité de la Moral Pública y el Grupo de Administración de Clubs. Por nada en particular. Frente al vago murmullo de Mari, el rostro de Tatsuya se pintaba de enojo. Claramente recibió la señal de qué tan sobreprotegidos eran, mientras Mari volteaba hacia un lado con vergüenza. Los productos en la tienda estudiantil de la primera preparatoria habían ya sobrepasado el nivel de una tienda estudiantil de preparatoria. Aún así, cada una de las 9 preparatorias mágicas era de esta manera, para así proveer materiales relacionados con estudios mágicos que no se venden en comercios normales, para reducir el estrés estudiantil y ofrecer los suplementos necesarios para cumplir con la creciente demanda. Al final, seguía siendo una pequeña tienda estudiantil en el campus, así que si hubiese un artículo que no pudiese ser obtenido en el campus, entonces los estudiantes tendrían que salir a obtenerlo fuera de él. En esta área, las 9 preparatorias mágicas eran similares, ya que las tiendas que se esparcían a lo largo de las calles vecinas que llevaban a las mismas proveían material, cuadernos de notas, libros, y artículos misceláneos que no podrían ser adquiridos en la tienda para estudiantes. Como se mencionó antes, las tiendas dispuestas a lo largo de las calles cercanas a la primera preparatoria tenían una abundancia disponible de selecciones. Tatsuya e Isori estaban comprando transparencias para el proyector 3D en una de las tiendas enfrente de la estación. La fecha límite para el proyecto era mañana, así que no podían permitirse esperar a que la tienda estudiantil se abasteciera de nueva mercadería. Por así decirlo, estaríamos bien sin que los senpai nos acompañasen. La razón por la que Tatsuya haya dicho esto a mitad de camino durante el viaje se debía parcialmente a que lamentaba que los superiores tuviesen que acompañarlo todo el tiempo, y en parte para contener a Kanon, quien estaba colgada de su novio, haciendo caso omiso de las miradas de los demás. Claramente, el césped es más verde del otro lado, mientras que lo contrario también es cierto. Posiblemente, los transeúntes tenían una visión más objetiva de la situación. Ya que Kanon era la única coqueteando mientras que Isori parecía completamente sin saber qué hacer, la pareja aún tenía esperanza. Hablando de ello, Miyuki seguía en el campus.
Kanon tenía una razón legítima para servir como protección para Isori, pero incluso si fuese una excursión momentánea, Miyuki no podía darse el lujo de abandonar sus responsabilidades en el consejo estudiantil y seguir a su hermano. Actualmente, precisamente debido a que estaba muy consciente de que Kanon estaba con ellos, se hallaba aporreando el terminal con gran irritación. No, dejarle todo a Shiba-kun sería mala educación. Además, también quiero verificar los productos. Básicamente, la respuesta exageradamente diligente de Isori era de esperar. En este punto, Tatsuya tampoco pensó que simplemente pudiera hacerles regresar. Su comentario anterior era mitad queja y también un intento por despejar la leve risita femenina, que era como aguja en los oídos. Pudo relajarse después de tomar la decisión consciente de bloquear esto, la cual era un área en la que Tatsuya se destacaba. Después, usando un paso increíblemente lento que desperdició otros 5 minutos, finalmente llegaron a la tienda. Tatsuya hizo rápidamente todas las compras necesarias dejándole saber a Isori esperaré afuera, antes de salir de la tienda. Al ser capaz finalmente de tener algo de paz y tranquilidad, Tatsuya notó que alguien estaba espiándole. No hubo señales de que alguien lo estuviera siguiendo. Incluso si hubiera estado molesto por los suaves susurros que eran de esperar, de una pareja de preparatoria, no bajó la guardia. Sin embargo, incluso si fuese otra persona, cualquiera habría notado una mirada tan obvia. Esta tienda estaba en la ruta más corta desde la escuela a la estación y se hallaba casi a la entrada de esta. Si alguien esperase en emboscada enfrente de la estación, sería una tarea simple identificar a los estudiantes en su camino a casa, así que estimó que debió estar esperando mucho antes de eso. Aunque su figura permanecía oculta, su desenfrenada hostilidad significaba que planeaba alguna maldad. Por otra parte, en términos de recelo puro, estaba a un nivel infantil comparado con el ataque francotirador que sufrió Tatsuya 2 días atrás. Mientras meditaba en qué acción tomar, Isori y Kanon salieron con sus compras. Lamento la espera. ¿Sucedió algo? Tatsuya solo pudo suspirar en admiración por la habilidad de Isori de sentir que algo estaba fuera de lugar el momento que salió preguntándole la causa de ello. No mostraba una expresión sombría. Como evidenciaba Kanon al inclinar la cabeza a un lado con una expresión de en su rostro. Isori era un experto en magia utilizando condiciones de retardo de activación, pero estas habilidades de observación probablemente coincidían más con magia sistemática sensorial. No, aunque estamos siendo observados, así que pensaba en qué manera responder. No hubo necesidad de ocultar este detalle, así que Tatsuya respondió la pregunta de Isori de forma directa. Aún así, no fue capaz de terminar esa respuesta. ¿Observados? Por espías. Tatsuya se quedó pensando, ya que Kanon intervino antes de que pudiera decir en qué manera responder. Y muy alto además. Eso fue como decirle a sus oponentes salgan ahora y, como era de esperar, la observación fue cortada en breve mientras quienquiera que haya sido responsable partió del lugar rápidamente. Aún así, Kanon era digna de ser la sucesora de Mari. Después de un simple ¿dónde? A Tatsuya, arrancó de inmediato en la dirección que apuntaba la mirada de él. Kanon, magia. Ya sé. Confía en mí, Kei. Se lo recordó precisamente porque no creía completamente en ella, pero Isori era algo más lento que Kanon, así que solo pudo quedarse ahí con su reemplazo de emergencia, Tatsuya, observando su figura alejarse rápidamente sin poder hacer nada. Además de ser una de los mejores magos alrededor del mundo, Kanon también era miembro del club de Acampo Traviesa. No tenía la misma fuerza de piernas que un atleta profesional que no sabía magia, pero podía rivalizar con cualquier estudiante de preparatoria, incluso con los chicos. Con su vestido revoloteando, Kanon notó de inmediato la figura pequeña huyendo del área con el rabillo del ojo. La jovencita vestía el mismo uniforme escolar que ella. Estaba sorprendida por este resultado, pero actuar siempre fue su fuerte y la filosofía de Kanon siempre fue tomar acciones inmediatas sin perder tiempo en detalles. Aunque no escuchó ninguna evidencia convincente de parte de Tatsuya de que ella fuera la culpable, Kanon no abandonó su persecución. La distancia se acortaba rápidamente. Para cuando había 10 metros entre ellas, la fugitiva jovencita volteó a ver. Revelando un rostro no cubierto por una máscara o con sombras para disfrazar sus características. No tuvo intenciones de mirar a Kanon a los ojos, pero ese fue el resultado obtenido por casualidad. Para cuando Kanon se dio cuenta de que la chica sacaba un pequeño dispositivo, ésta giró hacia otra dirección y sostuvo el dispositivo entre las dos. Peligroso, pensó Kanon. Por reflejo, detuvo sus pasos y cerró los ojos.
A pesar de alzar las manos para proteger su rostro, sabía que era un gesto inútil. Atravesando las aberturas en sus brazos, un destello ardiente y violento pudo ser visto a través de las pestañas. Varios transeúntes curiosos que estuvieron observándolas gritaron de dolor. Cannon cerró el ojo izquierdo que no pudo ser completamente protegido del flash, y abrió el derecho que logró evitar daño. La jovencita estaba escapando sobre un scooter. Cannon extendió su brazo derecho hacia su muñeca izquierda. El brazalete alrededor de su muñeca empezó a absorber iones y a extender la secuencia de activación de acuerdo a las instrucciones que había ingresado en el CAD. Sin embargo, antes de que pudiese completar la secuencia de activación, balas de sion que se materializaron detrás de ella desmantelaron la misma. ¿Qué estás haciendo? Cannon, no. Ambos ocurrieron al mismo tiempo. Mientras Cannon daba la vuelta e Isori corría hacia ella, sus palabras se cruzaron unas con otras. Detrás de Isori, Tatsuya estaba de pie con su CAD en forma de pistola levantada. Isori llegó donde estaba Cannon, quien se quedó tensa ante el grito de su novio. Mientras corría hacia ella, Isori ya había terminado de construir la secuencia mágica. Hacia el scooter que seguía su camino hacia adelante, invocó la magia sistemática de liberación Road Extensión. Las ruedas en vehículo, el cual había empezado a salir de la escena, de repente comenzaron a derrapar. Sin importar que tanto impulsase el motor, no había forma de avanzar. A pesar de que el camino estaba despejado para ella, fue incapaz de escapar de este laberinto lineal. El secreto yace en la ley de Coulomb. Al alterar los electrones entre las ruedas y el camino, había reducido la fricción a casi cero. La mera descripción de la magia era suficientemente simple, pero los cálculos necesarios para realizar esta secuencia mágica eran absolutamente aterradores. Al mismo tiempo, utilizó magia para aumentar el efecto giroscópico para prevenir que el vehículo cayera y que cualquier aceleración anterior fuese consumida por la ley de Coulomb. De esta forma el scooter que montaba la jovencita fue detenido con efectividad. No tenía forma de escapar. Isori, Cannon, y Tatsuya pensaron que esta era una conclusión definitiva, el cual era un juicio natural. Desde una perspectiva de sentido común, no había forma de escapar de esta trampa. Pero no sabían una cosa. Esta jovencita era una completa principiante cuando se trataba de comportamiento imprudente. Una vez que un principiante es forzado a un callejón sin salida, a menudo decide tomar un curso de acción ridículo. Si un acto de desesperación fuese todo lo que le quedaba, entonces seguramente el fin ya había sido escrito, excepto que medidas desesperadas tenían la costumbre de ser exitosas en momentos desesperados. La chica presionó el botón en el extremo del lado izquierdo del manubrio que estaba cubierto por una cubierta de plástico. Los scooters normales no tenían un botón ahí. El botón cubierto por una tapa de las que ve uno en una alarma de incendios, de los que podían ser usados solo una vez. Este botón cumplía la función de un solo uso junto con la de desechar luego de usar. Abruptamente, el espaldar del asiento explotó. Salió volando, revelando dos cohetes gemelos unidos que empezaban a arrojar flamas a borbotones. El scooter salió disparado hacia adelante en un santiamén. La chica montándolo se aferraba desesperadamente del manubrio con su cuerpo empezando a inclinarse hacia atrás. Sin palabras, Tatsuya solo pudo observar la figura alejándose rápidamente. Nunca soltó el manubrio posiblemente debido a alguna clase de función implantada en los guantes. Así que ya lo había planeado hasta ese punto, pensó Tatsuya. Aún así, la persona promedio no elegiría adherir cohetes a propulsión impulsados por combustible para cohetes debajo de su asiento. La cantidad de combustible podía estimarse en el tiempo que estaban encendidos los propulsores, así que si el scooter se hubiera inclinado hacia atrás y encendido, la posterior explosión sin duda habría dado muerte a cualquier transeúnte inocente que se hallase cerca. Fue un verdadero milagro que el vehículo no haya caído y se hubiese movido hacia adelante después de que los cohetes hicieran ignición. A menudo, una aceleración repentina llevaría a una pérdida abrupta de control y el subsecuente choque. Si no fuera por las magias que aumentaron la fuerza giroscópica y también reducido la fricción de las llantas a prácticamente cero, ese habría sido el resultado más probable. Si hubieran usado la magia de Cannon en lugar de la de Isori para detenerla, el scooter sin duda habría caído causando una tragedia. ¿Qué estaba pensando esa chica? Creo que deberíamos decir que todos fuimos muy afortunados. Parecía que los dos senpai pensaban lo mismo que Tatsuya. Después de abandonar el scooter modificado, la chica tomaba grandes bocanadas de aire mientras se escabullía rápidamente dentro de una van preparada de antemano por su colaborador.
Nunca imaginó que tener llamas saliendo a chorros desde tan cerca sería un evento aterrador. Mientras conducía el scooter, tuvo la impresión de que su vestido, la parte posterior del mismo, y su cabello estaban quemándose todo el tiempo. El conductor de la camioneta permaneció en silencio. No hubo palabras de confort para ella. Lo cual era simplemente de esperar. No eran compañeros. Tan solo colaboradores. La jovencita abrazó sus brazos fuertemente. Sobre el asiento coloreado gris opaco por las ventanas polarizadas, la chica estaba sentada inmóvil. Poco después, su terror gradualmente se desvaneció hasta que solo quedó remordimiento carcomiendo su corazón. Había sido superada por su instinto de escape, pero examinando los hechos entendió que no fue necesario. Después de todo, lo único que había hecho fue observar a ese sujeto. Su conciencia culpable le privó de la capacidad de pensar objetivamente. Mientras se volvía consciente de esto, la jovencita fue consumida por una furia irresistible ante sus propios errores. También se volvió consciente de que no estaba hecha para esta clase de trabajo. Era públicamente conocido que se trataba de una persona del tipo de quedarse en casa, y no sintió ninguna necesidad de cambiar algo de eso. Su querida hermana mayor también era así. Su destacada hermana mayor era su modelo a seguir, pero ya que no era tan talentosa como ella, eligió un camino acorde con su interés en trabajar con máquinas. Entonces, ¿qué estaba haciendo con estos individuos sospechosos? Se preguntó a sí misma. De inmediato llegó a una respuesta. Desde las profundidades de su corazón. Todo se debía a que nunca podría perdonar a ese sujeto. No le importaba las recompensas de su trabajo. Mientras pudiera ver una expresión de arrepentimiento cruzar el rostro de ese tipo, tan solo eso sería suficiente. La jovencita de repente rompió a reír. Se debía a que recordó que hoy había tomado ella la iniciativa. Aunque no tuvo el lujo de ver con el espejo retrovisor, él debió haberse quedado ahí impactado mientras solo pudo verla escapar con éxito. La risa de la chica era tan sombría como masoquista, con un rastro de obsesión en la misma. Con cada carcajada, el corazón de la joven se fracturaba un poco más. Tampoco era como si estuviera alguien a bordo para detenerla. Dentro de uno de los viejos edificios asentados en la periferia de Tokio, estaban instaladas numerosas pantallas en una habitación con una oficina que parecía ser una oficina comercial por fuera. Varios hombres con diferentes vestimentas estaban de pie frente a estas pantallas y observaban intensamente los sucesos. Uno de ellos, de mediana edad con una nube oscura sobre su rostro, gesticulaba ante la jovencita riendo de forma desquiciada en la pantalla que enlazaba el interior de la van, y habló. ¿Va a estar bien esa chica? Al hombre le importaba poco el bienestar de ella. Solo se preguntaba si la idiotez de la joven los delataría. El señor Zhou hizo los arreglos para el conductor, así que estaríamos libres de sospecha incluso si algo ocurriese. ¿Por qué exactamente estamos confiando nuevamente en este hombre medianamente joven? El rostro del joven hombre cruzó por su mente mientras otro habló con descontento. No solo era un factor irritante, también era alguien en quien no podían confiar en absoluto. Esos eran los puros sentimientos de este hombre. ¿Qué hay de la reliquia? Para despejar la atmósfera de nerviosismo, el sujeto cambió de tema. Uno de sus subordinados frente a los monitores respondió de inmediato. No hemos descubierto señales de que haya salido de las oficinas de FLT. Su ubicación actual es desconocida. Zhou Leaves, ¿eh? ¿Qué nombre tan irritante? ¿Está conectado con la familia Yotsuba de alguna forma? Bien, después de una investigación exhaustiva, no se descubrió conexión alguna. Además, a este país le gusta usar Yotsuba o Yatsua en los nombres de sus compañías. Eso lo hace un poco difícil. Las palabras del hombre estaban cargadas de disgusto, odio e irritación, pero al mismo tiempo, no pudo ocultar su temor. El nombre Yatsua estaba asociado con los 4 sistemas /8 tipos principales en la magia moderna, así como el Garbacosa Datu Mandala, por lo que las corporaciones modernas se daban gusto al usar ese nombre. Aún así, había otro significado en el nombre Yotsuba. Usar el nombre de la familia Yotsuba de los 10 clanes maestros era considerado un tabú por individuos afiliados con la magia. Si las corporaciones japonesas usaban el nombre Yotsuba, organizaciones de inteligencia y criminales temían provocar la ira de la familia Yotsuba al perjudicar sus bienes. Ya que la familia Yotsuba no había declarado lo contrario, habían muchas corporaciones que pretendían estar afiliadas con este clan. Aunque no era más que un simple truco, no quería decir que no hubieran efectos.
Actualmente, su grupo ya había gastado una cantidad considerable de tiempo y energía montando guardia contra la detección de la familia Yotsuba, un hecho que provocó una expresión amarga en el rostro del hombre que recordaba esto. No dejen de vigilar a Shiba Sayuri. ¿Sabemos algo sobre la familia que visitó hace 2 noches? Ante la pregunta del hombre, otro subordinado habló. El hijo y la hija del primer matrimonio de su esposo residen ahí. ¿Solo fue a visitar a sus hijastros? Después de adoptar una expresión de qué aburrido frente a la respuesta de su subordinado, continuó preguntando de forma seria. ¿Cuál es su entorno? Ambos son estudiantes de primer año en la primera preparatoria afiliada con la Universidad de Magia. Sin embargo, esa respuesta llamó el interés del hombre. ¿Nombres? El mayor se llama Shiba Tatsuya, su hermana se llama Shiba Miyuki. ¿Shiba Tatsuya? Justo cuando el hombre buscaba en su memoria este nombre familiar, el subordinado que monitoreaba la camioneta habló. Él es el blanco de la venganza de nuestro colaborador. Ya veo, preparatoria afiliada a la Universidad de Magia. ¡Qué coincidencia! Después de considerar esto por unos segundos, el hombre no pudo evitar sonreír mientras daba nuevas órdenes. Añadan a la primera preparatoria afiliada a la Universidad de Magia a la lista de blancos de observación. Si es necesario, envíen nombres de otros proyectos. También provean refuerzos adicionales para esa chica y díganle que el camino más fácil para la venganza se basa en obtener información crítica. Y dadle un arma también. Las órdenes fueron pronunciadas en ráfaga una después de otra. Capitán Lu. Sí, señor. Está a cargo. Cualquier intruso deberá ser eliminado de inmediato. Después de dar sus últimas órdenes a un joven corpulento, el hombre salió de la habitación. Final del capítulo 3.